días, hermanos. Gracias por estar una vez más en la casa del Señor. Y tenemos la meditación de la palabra del Señor. Tomemos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, del versículo 8 hasta el versículo 20. Dice la palabra así. Yo leo en voz alta, la iglesia puede seguirme con la vista. Dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de la vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llevará de alegría, que le llenará de alegría el corazón. Oramos. Señor Dios, Padre Santo, venimos a tu presencia para que tú nos enseñes tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Solo te ruego, Señor, que puedas disponer nuestros corazones y nuestras mentes para prestar un momento, unos minutos a tu palabra. Aparta, Señor, toda distracción y todo pensamiento vano, y que podamos atender y entender tu palabra. De la misma forma te pido, Señor, ayúdame a mí a hablar tu palabra. Yo no soy mejor que mis hermanos, solo, Señor, te pido que tú seas hablando a través de mis labios. Gracias, Padre Santo. Todo esto te pido y te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. En las tardes, hermanos, cuando me toca predicar, estoy predicando el libro de Eclesiastés y estamos en el capítulo 5. Así que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el libro de Eclesiastés es un libro muy práctico, básicamente escrito en el lenguaje humano. No es un libro doctrinal, sino que es un libro que nos habla de la vida cotidiana, o sea, la vida como se vive. Entonces, hay muy buenas enseñanzas en este libro y prácticas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, seguir estudiando.
En el capítulo 5 del versículo 1 al 7 hemos hablado de las promesas que cumplir, ¿no? O sea, que lo que dice que lo que a Dios se promete se cumple, ¿no? O sea, que Dios nos agrada de esos insensatos. Pero ahora vamos a hablar de la vanidad de las riquezas. Ese es el título de la predicación, la vanidad de las riquezas. Como introducción, hermanos, la riqueza en sí no es malo, sino cómo lo administras o cómo lo usas. Porque ejemplos en la Biblia tenemos muchos, y les cito simplemente dos. Hombres muy ricos que agradaron y hicieron la voluntad de Dios. Uno de ellos es Abraham, ¿no? Un hombre muy rico, pero llamado amigo de Dios. Y otro es Job, que era un hombre riquísimo, el benefactor de toda su gente en el pueblo, pero aún así fue probado, ya saben la historia. Y en el Nuevo Testamento lo que resalta claramente es Bernabé, ¿no? Tal cual significa su nombre. Un hombre rico que vendía su casa, su tierra, pero daba todo el dinero en beneficio de la obra de Dios. ¿Amén? Así que en sí el dinero no es malo, porque si tan solamente pensamos en el título, la vanidad de las riquezas, tú dirías, qué mal no es el dinero. Dinero no es malo. Apóstol Pablo Díaz dijo, el amor al dinero es el malo, el dinero no. Empezamos. Número 1. El hecho perdurable, o sea que lo que dura de la opresión y la injusticia, siempre está basado en el dinero. Versículo 8 y 9 dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Qué quiere decir la opresión de pobres? Fue una realidad en tiempo de Salomón, y él lo está viendo de aquella manera. Es decir, una realidad de los pobres y otra realidad en las cortes de justicia donde se administraba, tanto en tiempos de Salomón y también podemos ver en nuestro tiempo. La opresión significa, hermanos, trato injusto, cruel, de alguien con más poder o superior económico o político. El ejemplo que para nosotros puede sonar un poco más claro sería la esclavitud en Egipto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba oprimido en Israel. ¿Y cómo estaba oprimido? Pues estaban trabajando, o sea que a la fuerza, ¿no? No trabajaban 8 horas y descansaban, ni vacaciones, ni pagas, ni nada. Su trabajo era salir el sol, trabajar hasta que entre el sol, sin parar. Y con capataces, con azotes, ¿no? Así estaban oprimidos los israelitas. A eso se refiere la opresión. Y la perversión de derechos y de justicia que vieres en la provincia dice, ahora, si esta es la condición del hombre oprimido, ¿qué justicia puede haber? Derecho tampoco, ¿no? Aunque en nuestra actualidad, pues estas cosas parece que han ido a mejor, ¿no? Porque hoy los trabajadores tenemos derechos, trabajar 8 horas, ¿no? Tener descanso para comer, incluso tienen descanso para, ¿no?, echarse un poco de los que fuman, en fin. Y pagas, vacaciones, festivos, bueno. Pero en tiempo de Salomón no era así, porque los siervos o los esclavos eran propiedad de su dueño, y estos, si les apetecía que trabajen sus siervos las 24 horas, pues deberían de trabajar, ¿no?
Y si el amo decía que deberían de comer una sola comida al día, pero trabajar todo el día, pues deberían de hacerlo. O sea que no había derecho en ese sentido. A eso es lo que se está diciendo Salomón. Pero dice, en un sentido de reflexión, en el mismo versículo 8, no te maravilles de ello. O sea que no te maravilles de ello, porque sobre alto vigila otro más alto. O sea que Salomón está viendo ahí, la gente puede abusar de su siervo, de su gente, pero hay uno que está ahí encima. ¿Quién era? Pues el mismo Salomón, el rey. Está sobre los jueces, sobre los ancianos, sobre todo. Pero le salta algo más. Hay uno todavía encima de ellos. Y esto claramente es Dios, el soberano que es dueño del rico, del patrón, del poderoso y también del esclavo o del oprimido. Eso es, hermanos. Isaías 66:2 dice así este versículo: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra son míos, y con todo lo que hay en ellos, dice el Señor. He leído nueva versión internacional. O sea que nuestra versión de Reina Valera no dice exactamente lo que he leído, ¿vale? Pero esta traducción es interesante. Mientras hay opresión, perversión de derecho en la tierra, Dios dice, todo lo que está pasando en la tierra son míos, porque con mis manos hice el cielo, la tierra, y son míos todos los que hay entre ellos. Es decir, los hombres malos y los buenos, todos son de Dios, y Dios está administrando todas estas cosas. Amén. Versículo 9 dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Además el provecho de la tierra es para todos. Los oprimidos trabajan la tierra, bien o mal comen de ello, se visten de ello, y Salomón es consciente de esto, que tanto el oprimido y también el que sufre la injusticia y todo lo demás dependen de la tierra. Y él añade en ese mismo versículo, aún el mismísimo rey está sujeto a los campos. Salomón reconoce que él mismo depende de lo que el campo produce, es decir, la dependencia es total de lo que la tierra da. Hermanos, aquí podemos detenernos un momentito de reflexionar. Si no hubiera la tierra, ¿qué sería de nosotros? Porque la ropa que vestimos, la tierra produce, ¿no? Sí. La comida que nos llevamos todos los días a la boca, ¿de dónde sale? Pues la tierra produce, ¿no? Entonces, Salomón está aquí reconociendo de que esa gente oprimida que trabaja el campo, que siembra el campo, que produce el campo, ellos mismos dependen de la tierra, pero lo interesante aquí es que el mismísimo rey también depende de lo que produce la tierra. Amén. Y hoy, ¿qué podemos pensar nosotros? El hombre más rico de la tierra, no sé quién es, no he averiguado, pero sé que hay algo, no uno, sino que bastantes. ¿De dónde sacaron todo ese dinero? Pues de la tierra. Amén. No es que ellos han fabricado su dinero así, no, sino que la tierra les ha dado todo ese dinero. Entonces, así como Salomón como rey de Israel dependía de la producción de la tierra para mantener su casa, para tener comida, para mantener a su gente, a su gobierno y todo su ejército, hoy en día los gobiernos aquí en España o en Europa o en el mundo siguen dependiendo de la sociedad que trabaja.
pagamos impuestos, la gente sigue sembrando la tierra sigue produciendo, la gente sigue cosechando, y entonces, hermanos, funcionan las empresas, funcionan las fábricas, funciona todo. Y gracias a la tierra, pues todavía hay comida, hay dinero, pero lo que también está claro es que ahora mismo, como en tiempo de Salomón, hay pobres, hay ricos, y hay personas oprimidas, y también el derecho de muchas personas está en mala situación. Aunque nosotros aquí en Europa podríamos decir que estamos mejor, pero no siempre es así en todo el mundo. Amén. Número 2, la insatisfacción de la acumulación del dinero. Versículo 10 al 12. Dice el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Salomón sí sabe de lo que está hablando. Porque no sin causa dice la Biblia que el hombre más rico que existió en la historia fue Salomón. Entonces sabe de lo que está hablando, ¿vale? Salomón tenía mucho dinero, mucha riqueza, pero él dice, la riqueza y el mucho tener no le satisfacía su espíritu. Y él dijo que esto es vanidad. En un sentido, hermanos, Salomón tenía de todo. Vivía en un palacio, tenía su trono de oro y tenía sirvientes a lo que él quería. Y tenía propiedades. Pero él dice, esto es vanidad. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto de ello. Esto también es vanidad. No hay en la historia, por ejemplo, de Salomón en la Biblia, en algún momento que él hubiera dicho, basta, ya no quiero más. Aunque él, al escribir este libro, lo reconoce, pero hasta sus últimos días, él siguió recibiendo y recogiendo dinero, sabiendo que eso era vanidad. Por eso él dice, cuando uno empieza a tener mucho dinero, no se sacia. O sea que la avaricia de tener más, no hay un momento cuando uno puede decir basta. Este es como una enfermedad, y eso lo podemos ver en muchas personas. No siempre en los ricos, esto también hay que reconocerlo. Porque hay gente que trabaja y trabaja con una meta de querer alcanzar un bien material, ¿no? No siempre uno tiene que ser rico para tener este espíritu, sino que hay gente que se sacrifica, ¿no? ¿Habéis escuchado ese dicho que uno vive para trabajar? ¿Es así? ¿O cómo es la frase? O sea que lo que quiero decir, o sea que vive para trabajar, creo que es así. No me acuerdo bien. Hay que vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Sí, yo creo que es eso. O sea que lo que quiero decir es, uno trabaja, pero no disfruta de lo que trabaja, ¿no? Sí. Pero dice Salomón, esto es vanidad, y termina siendo avaricia. Versículo 11 dice, pero cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Salomón sabía que mientras se incrementaba su patrimonio, su riqueza, así también aumentaban los gastos y las atenciones que él tenía que hacer y todo lo demás. Es decir,
él tenía muchas bocas que mantener. Y entonces él tenía que sacar de algún sitio el dinero, ¿no? Él tenía más o menos a los vecinos, a los países, a naciones cercanos, los tenía como dominados. Entonces él tenía impuestos a ellos, entonces de por ahí también él recogía el dinero. Sí. Entonces, ahora por ejemplo, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, se dice que los que tienen más son los que menos pagan al Estado. Yo no sé si es así, no lo sé, pero eso es lo que dicen, ¿no? O sea que los que tienen más siempre tienen opción de poder evadir los impuestos y no pagar, y tener más. Yo creo que por ahí va. Y en tiempos de Salomón era lo mismo, ¿no? Era lo mismo. O sea que a la gente que tenía poco se les exigía el pago de impuestos cada año. Pero los que tenían cercanía o tenían un lugar de poder en el gobierno o en el reinado, pues estos estaban libres de pagar impuestos al rey. Entonces a esto se refiere cuando Salomón dice, cuando los bienes aumentan, pero también aumentan, o sea que los que gastan, los que comen, los que consumen. Y qué bien pues tendrá su dueño, dice, sino verlos con sus ojos cómo funciona esto. Y Salomón dice, esto es vanidad. Versículo 12. Aquí hay un contraste muy interesante. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Salomón miraría con envidia a los trabajadores, a los jornaleros que trabajaban, ¿no? Porque había jornaleros que trabajaban su día y cobraban su jornal y eran felices. No tenían que preocuparse de nada más. Vivían y dormían tranquilo. Pero Salomón seguramente estaba pensando, tanto dinero aquí, tanto ganado allá, tanta gente allá. O sea que pensando, ¿qué va a hacer al día siguiente? ¿Cómo va a ordenar esto, no? De repente hay deudas que cobrar o hay deudas que pagar, no, o sea que es un afán muy grande. Y la Biblia dice aquí claramente, al rico la abundancia no le deja dormir. Amén. Sí. Ahora esto también se podía entender de la siguiente manera. Yo creo que cuando la persona tiene mucho dinero, no está tranquilo. ¿Por qué? Porque hay muchas preocupaciones. Hay muchas responsabilidades. Incluso hay peligro también de perderlo todo, ¿no? Veremos un poco más adelante. Porque el rico no siempre permanece rico y acaba rico, sino que el rico puede acabar pobre, ¿no? Eso es todavía más traumático. Y esa idea está también en la mente de los ricos, ¿no? Una mala inversión o un mal negocio puede venirse todo abajo. Ahora, en este caso, por ejemplo, en tiempos de Salomón, imagínate, ¿no? Por alguna enemistad que tiene con un país más fuerte, viene y le gana en la guerra, pues se lo lleva todo su tesoro, ¿no? Se queda sin nada. Entonces el peligro es inminente, el peligro está ahí, y entonces dice el versículo, el trabajador no tiene estas preocupaciones, el rico sí. Ahora yo no sé, ¿quién nos dice eso a nosotros? Aquí todos somos trabajadores, ¿no? Aquí tenemos que hablar de principio de contentamiento. Con lo que me gano, yo soy feliz, ¿no? Esa sería la mentalidad, ¿no? Porque esa es la bendición de Dios. Aunque la idea siempre es aspirar más, ¿no? También está bien. Pero en la ley de Dios, del día que vivimos, del día que trabajamos, el contentamiento es
lo básico. Para que el sueño del trabajador sea tranquilo, es que el trabajador tiene ese día su comida cubierta, su familia ha comido todos y tenemos un techito donde dormir, entonces y ya es todo lo que podemos necesitar, ¿no?, en esta tierra. Entonces, este versículo nos está enseñando eso, ese contraste del rico y del pobre, ¿no? El rico puede tener, que sea una mansión, la mejor cama, la mejor comida, pero eso no da felicidad. La felicidad da el contentamiento, que tú eres feliz con lo que tienes, ¿no? Eso. Número 3, la incertidumbre de las riquezas. Ahí ahora Salomón nos habla en versículo 13 al 17. Dice el versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal. Salomón dice, he visto un mal muy doloroso debajo del sol, o sea, aquí en la tierra. Y dice, Salomón luego observó las riquezas guardadas, no bendice de las personas, o sea, que no bendice la vida de las personas ricas, especialmente en aquellos que guardan sus riquezas de una manera poco generosa o con el puño cerrado, es quiere decir, nosotros decimos tacaño, ¿no? Estas son las riquezas guardadas para su dueño y para su mal. Sí. Y Jesús dio una parábola perfecta en esto. Pueden encontrar esa historia en Lucas capítulo 12, cuando el rico dice, ¿no?, este año he tenido la mejor cosecha, voy a derribar todos mis depósitos de grano, lo voy a construir los más grandes y cuando recoja todo, voy a decir a mi alma, alma, tienes aquí para toda la vida, ahora descansa y disfruta. Y el Señor le dice, necio, no sabes para quién has trabajado. Esta noche vienen y te piden tu alma y no sabrás quién va a disfrutar tu trabajo. Y Salomón está viendo lo mismo aquí. Sí. No sé si Jesús estaba pensando en Salomón cuando dijo esta parábola. Pero Salomón está diciendo aquí, yo he visto un mal muy doloroso debajo del sol, o sea, aquí en la tierra. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Sí, para su mal. ¿Cómo puede ser las riquezas para su mal? O sea, que no beneficia ni a él mismo, ni a la sociedad donde él vive, ni a Dios. O sea, que ha sido para su tropiezo, ¿no? De otra manera podríamos decir, el hombre se ha sacrificado, ha trabajado por alcanzar una meta de dinero, pero finalmente ese dinero no valió la pena, o sea que no lo disfrutó, no lo usó en bien, sino que fue para su perdición y finalmente no ha sabido quién lo disfrutará de ese dinero. Esto, dice Salomón, es muy doloroso que pasa debajo del sol, ¿no? Porque hay gente que por ganar dinero es capaz. Me acuerdo yo, hace muchísimos años, este era hermano en la iglesia, me decía, en mis tiempos de comerciante, ¿vale? Me decía este hermano, yo por ganar dinero soy capaz de hacer lo que sea. Eso implica mentir, engañar, no sé, lo que sea, pero con tal de ganar dinero. Entonces, ese pensamiento en el mundo existe, ¿no? Existe. Y Salomón dice, este es lo peor doloroso que hay, ¿no? Uno recoge y recoge y recoge, pero ¿para qué? ¿No? Sería la pregunta, ¿para qué? Si el hombre sabe que va a vivir pocos años, 100 años, ¿y después qué? ¿De quién será ese dinero? ¿Para quién será? Entonces no vale la pena. Y Salomón dice, este es un doloroso mal que he visto
debajo del sol. Versículo 14 dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. La riqueza puede desaparecer, hermanos, súbitamente, o sea que rápidamente por medio de las malas decisiones o mal uso del dinero. Salomón está consciente que perderemos toda la riqueza, si no en vida, pero después de morir. Si usted lee la historia de Salomón, Salomón terminó malamente, porque se extravió, terminó haciendo templos para ídolos, y después su descendencia fue peor. Sí. Dividieron el reino de Israel, y como dividieron, se pelearon entre ellos, y finalmente Dios tuvo que tomar a los babilonios para que los destruya todo y les lleve esclavo a su nación. Y entonces toda la riqueza, el oro que han juntado, incluso en el templo de Dios, pero todo fue para quien no trabajó, ni se sacrificó, ni se esforzó. Entonces, cuando dice que a los hijos que engendraron no les quedó nada en el mano que llevar, literalmente esto en la historia de Israel se cumplió. Perdieron todo. Los que fueron llevados como cautivos a Babilonia, pues tuvieron que empezar de cero. No es que les dieron un capital para que empieces tu negocio y trabajes. Y cuando volvieron, muchos también empezaron de cero. Entonces, las riquezas que guardaron sus padres, sus antepasados, no fueron para los hijos, sino que fueron para otras personas que ni siquiera se sacrificaron ni trabajaron para ese propósito. Entonces, volvemos otra vez al ejemplo de San Lucas, de la parábola de Jesús. O sea que el dinero uno puede guardar, puede amar, puede amontonar, pero lo único claro es aquí, cuando uno muere, se queda todo. Y muerto el dueño no sabe de quién será el dinero, ni sabe quién la usará este dinero. Esto es tremendo. Entonces, las riquezas habidas en esta vida, no importa la forma o la manera como se ha hecho el dinero, pero en unas malas decisiones, puede terminar todo. Amén. Sí. En nuestra historia reciente hay muchos ejemplos, ¿no? Hombres millonarios que han terminado en la calle sin nada. La historia más reciente es que un hombre que se ganó la lotería de 15 millones, ahora mismo está pidiendo caridad en la calle. Yo no puedo saber con 15 millones, ese hombre tendría que estar, no sé, en un lugar especial y disfrutando de ese dinero. Entonces, el dinero va y viene. El dinero no es seguro. No es, que garantía de felicidad tampoco en esta tierra. Amén. Y si uno los posee, pero de igual manera cuando muere, pues se queda todo. Amén. Sí. Versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Job dijo esta frase, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, ¿no? Nada traje a este mundo, nada podré llevar. Eso ya mirando hacia la espiritualidad. Ahora aquí podemos nosotros pensar en la lógica. Hay veces, hermanos, somos muy querendones de nuestras cositas aquí, ¿vale? Sí. Los hombres de repente, mi coche, ¿no? Tengo que cuidarlo, coche. O mi casa, sí, ¿no? Y las esposas de repente, no, la casa tiene que estar bien en orden, esto aquí, allá, bueno. Todo está bien, no digo que está mal, todo está bien.
Pero esos son temporales, ¿no? Aquí. Nuestra amada casa o nuestro cuidado coche, ¿no? El día que vamos a morir, no sé, el siguiente lo cuidará como hemos cuidado o de repente lo estropeará todo, no lo sabemos. Pero así es que acaba. Entonces dice aquí la palabra, desnudo hemos venido y desnudo llevaremos, ¿no? O sea que volveremos. ¿A dónde? Pues de dónde hemos venido. A la eternidad. Ahora imagínate, hermano, si en esta vida tú has luchado por tener mucho o poco, pero si encima no estás en el Señor, esta es la pena de la gente que no conoce al Señor, eso sí que va verdaderamente desnudo, porque no tiene nada que llevar en su mano, desnudo. Pero nosotros que estamos en el Señor, amados hermanos, después de la muerte, cuando se quede todas nuestras cosas aquí, no nos iremos desnudos, nos iremos vestidos con la ropa eterna a la presencia de nuestro Padre. Amén. Entonces ahora, cuando vemos desde esta perspectiva, hermanos, ya no nos da mucha pena, ¿no?, de lo que es el mundo, ¿no? Sí. Yo ya hace mucho ya he visto la vida de esa manera, ¿no? La vida, a mí personalmente y a mi familia, nos ha dado muchos golpes. Pero nunca, yo por lo menos, hermanos, he lamentado. Nunca he dicho, ¿por qué, Señor, me ha pasado esto? ¿Por qué perdí esto, Señor? Siempre dije, Señor, ¿sabes? Tú. Lo tenía, pero ahora no lo tengo, pero gracias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, de esta vida, ¿qué podemos llevar? Nada. Solo vamos a llevar lo que hemos hecho el bien en esta vida. Amar a nuestros prójimos, servir a Dios y dar a Dios mientras estamos aquí, ¿no? Esa es la única ganancia que tendremos en el reino de los cielos, ¿amén? Pero lo que podemos cerrar las manos y no dar nada o no ayudar o así, eso se quedará todo aquí. Pero lo que hemos dado a Dios, sí lo tendremos en el reino de los cielos. Esta es una gran verdad. Sí. Y esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y nuestros hijos deben de aprender eso de nosotros, ¿no? Como padres, como hermanos, que el trabajo que hoy trabajamos no es todo, sino es una partecita de nuestra vida, pero el todo es lo que nos espera en el más allá. Y si trabajamos para eso, sirviendo a Dios, haciendo el bien, viviendo para Cristo y dando a Cristo para su obra, lo poco o lo mucho que podemos dar, pues esa es nuestra única ganancia. Amén. Salomón entendió al final, entonces, esta gran verdad. Salomón tenía una gran riqueza, pero él dice, esto no tiene ningún significado debajo del sol, aquí en la tierra. El hombre no llega con nada a este mundo y se va de la misma manera. Salomón aquí está viendo no solo el final de la vida material, sino también está viendo la vida a dónde va a terminar, en la tumba, para todos. Porque no habrá en este mundo un hombre o una mujer que termine otro sitio. El sitio más seguro es la tumba, ¿no? Otro sitio no vamos a ir, eso es seguro. Pero digo otra vez, para los que estamos en Cristo, no es el final, sino que es un paso hacia la eternidad, y esta es la bendición de estar en la gracia de Dios. ¿Amén? Ahora puede pensar, hermano, ¿cuánto vale estar en los caminos de Dios? ¿Cuánto vale sacrificarse en servir a Dios? Que hay veces la carne nos dice que, bueno, no parece tan interesante, no parece tan importante, pero es al revés. Si un día pasamos sin comer porque de repente no hemos trabajado, no pasa nada.
Si de repente no hemos tenido el suficiente dinero para comprarnos lo que queríamos, no pasa nada. Pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Esa es la gracia y la bendición de estar en Cristo. Amén. Versículo 16 dice, este también es un gran mal que como vino se haya envolver. ¿Y de qué aprovechó trabajar en vano? Salomón se pregunta. Salomón solo ve y entiende cómo, y ya hemos dicho, la vida terrenal, y se pregunta, ¿y de qué aprovechó trabajar en vano? La respuesta es lo que acabamos de decir. Si no aceptamos a Cristo, pues nuestra vida está completamente perdida, hermanos. ¿Sí? A lo mejor en esta vida no hemos alcanzado gran riqueza, hemos vivido sufridamente, pero después de irnos al sufrimiento eterno, esto sí que es un fracaso total, ¿no? ¿Sí? Pero mucha gente no entiende esto. La gente siempre está aferrada de que la vida hay que disfrutarlo aquí, sea como sea. Pero nosotros no podemos pensar de la misma manera. Para nosotros lo importante es estar en Cristo. Así que, si nosotros hemos aceptado a Cristo, pues hemos cambiado la perspectiva completamente. Para nosotros, apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén. Sí. Mientras nos toque vivir aquí, vamos a esforzarnos para vivir a Cristo. Con mucho, con poco, pero vamos a vivir para Cristo, porque al final de nuestras vidas ya nos tocará disfrutar con Cristo. Amén. Versículo 17. Además de esto, dice, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Salomón nos habla aquí que hay dolor y miseria en la vida también de los ricos, porque las riquezas no vienen y se van. Porque dice en las tinieblas, porque lo llevan en mucha intimidad, puede ser de vergüenza muchas veces, porque no están acostumbrados a ese tipo de vida. Salomón, ¿sabes qué está dando aquí en la perspectiva? Lo que les comenté hace un momento. Han habido gente millonaria que ha terminado en la calle. Y muchas veces a esta gente adaptar a una vida de miseria, por decirlo así, es complicadísimo. Y entonces comen, dice, aún en las tinieblas, y con mucho afán y dolor. Para el quien está acostumbrado a vivir a una vida normal, no es difícil. Pero para el quien está acostumbrado a vivir una vida de una manera diferente, una vida pomposa, con todas las comodidades, y de repente no tener nada, debe ser verdaderamente doloroso, seguro. Y es lo que está diciendo Salomón. Sí. ¿Os acordáis de la historia del hombre rico y el Lázaro? San Lucas capítulo 16. Pues esto sería, digamos, un ejemplo también, ¿no? El hombre rico se dedicaba a hacer fiesta todos los días, música, baile, comida, sirvientes y todo lo demás, ¿no? Y Lázaro, el mendigo, que pues se acercaba a la fiesta para encontrar alguna migaja, ¿no? Y le echaban de ahí de la puerta porque era mal aspecto, claro. Pero dice la historia de que un día estos dos mueren, Lázaro es llevado al seno de Abraham, es decir, a la casa de Dios, y el rico despierta en el lago de fuego. Imagínate, hermanos, ¿no? De hacer las fiestas de todos los días, de gozar la vida o de ser atendido, de ser el número uno en el mundo, en la sociedad, ahora estar desnudo entre las llamas, fue tremendo. Y esto es lo que Salomón está queriendo aquí también decirnos, que esto es así. O sea, que la riqueza y el poder simplemente son pasajeros o momentáneos, pero estar en Cristo es el único valor que nos da certeza y seguridad y esperanza, porque solo en la casa de Dios, en el reino de los cielos,
es que tendremos descanso y riqueza y todo lo que aquí no hemos podido tener. Amén. Los últimos 3 versículos. Dice, número 4. El contentamiento, cual sea nuestra situación, aquí en la tierra, debe ser nuestro principio que manejar. Versículo 18 dice así. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien. Se me ha movido, hermano. Espérate, se me ha... Bueno. 13. Aquí, ahora sí. Dice, y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es tu parte. Salomón concluye aquí que él ha visto que el contentamiento es un don de Dios. Dios da al hombre la vida para trabajar, pero para disfrutar de su trabajo aquí en la tierra. Esto es nuestra parte. Amén. Sí. La Biblia condena, ¿no?, a aquel que no trabaja, porque dice Pablo, si uno no trabaja, pues tampoco que coma, ¿no? Entonces, Dios condena la pereza o no quiere trabajar. Pero Dios bendice aquí claramente que nuestra parte aquí en la tierra es trabajar. Y trabajando nos ganamos el jornal, mucho o poco, pero dice que debemos de comer, beber y gozar de nuestro trabajo aquí en la tierra, porque esto es nuestra parte. Amén. Sí. Así que, hermanos, el trabajo, como muchos dicen, no, ¿por qué Dios inventó el trabajo? ¿No? Esa es la frase aquí. No debe haber trabajo, dicen. Y la pregunta sería entonces, ¿cómo vivimos? ¿Quién nos mantiene? Otros dicen, el gobierno debía darnos un sueldo a cada uno y nosotros no trabajar y vivir. Y algunos lo hacen, pero no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que trabajar y disfrutar nuestro trabajo. Amén. Versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ella, tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Salomón sabía que las riquezas no tenían un verdadero significado a la vida debajo del sol. Y uno debe disfrutar de las riquezas y las bendiciones como un don de Dios, es decir, como un regalo de Dios. Yo no sé si alguien aquí ha tenido la experiencia de pasar un día sin comer, porque no había. Yo me acuerdo que sí lo he pasado cuando era muchacho, tendría unos 7, 8 años. Si se acuerdan, en Bolivia había una sequía terrible. Y lo que habíamos sembrado, pues no dio nada. No había nada y los animales se han muerto. Entonces, cuando no hay nada que comer y hay hambre, pero como no puedes comer nada, ese es duro. Pero sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, Dios nos ha dado facultad para que nosotros comamos nuestra parte de nuestro trabajo y gocemos. Este es un don de Dios. La promesa de Dios en la Biblia nunca es riqueza, hermanos, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado, hay hermanos o iglesias donde te ofrecen riqueza, ¿no? Hay mensajes donde dice que el Hijo de Dios no puede ser pobre porque
Nuestro Padre es rey y dueño de este mundo y sus hijos no pueden ser pobres. Parece que tiene sentido, pero no es así, hermanos. No es así. Así que, hermanos, lo único que Dios ha prometido, hermanos, está en la Biblia, es que Él dice que no nos va a dejar sin un pan. ¿Eso qué quiere decir? Un día, aunque sea una sola vez, vamos a comer, pero sin comer no nos va a dejar. Amén. Esa es la promesa de Dios. Y si usted y yo tenemos, no una, sino que desayuno, almuerzo, cena y merienda, no sé qué más, nuestro corazón debería estar lleno de gratitud y agradecimiento a Dios. Y ropa, lo que queramos, el color que queramos, o no sé. O sea que, si pensamos acorde a este versículo, nos podríamos considerar ricos, hermanos, porque no nos falta nada. Todas las comodidades tenemos. Y entonces la Escritura dice, y esa es nuestra parte. Y ese es el regalo de Dios, un don. No es lo que merecemos, sino que Dios nos los da como un regalo. El trabajo, la bendición, y debemos de ser agradecidos. Sí. Aquí ahora llegamos a lo que hemos empezado al principio. El tener riqueza no es lícito. Ahora, si Dios te confía a ti bastante dinero, no es malo. Solo tienes que saber administrarlo. Sí. Y dar siempre lo que a Dios le corresponde. Porque lo malo, ¿sabe qué es? Que a veces nosotros recibimos dinerito y todo para nosotros, no todo para nosotros, nada para Dios. Pues esto también es malo. Aunque Dios no necesita nuestro dinero, eso está claro. Pero nosotros, como agradecimiento y gratitud, tenemos que dar a Dios su parte. Amén. Último. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios llenará de alegría su corazón. La felicidad es un regalo de Dios, no un derecho de los humanos. Ahora esa idea también está en nuestro mundo, ¿no? O sea, que la gente pide que tener bastante dinero y ser feliz es un derecho y el gobierno debe de eso garantizarnos. Pero esto no es un derecho, sino esto es un regalo de Dios para los que están en Cristo. Sí. También podemos ver que cuando estemos en la casa de nuestro Padre, poco o nada nos acordaremos de lo que fue esta vida. Amén. Es decir, si vamos a vivir en una casa que Dios ha hecho con su propia mano, conforme San Juan 14, esa casa no será seguramente así, de cemento y ladrillo y hierro y esas cosas. Seguramente será de un material muchísimo más de valor. Sí. Y una casa que no se envejecerá. Y cuando llevemos una ropa que nunca se envejecerá. Una vida que no se va a envejecer ni se va a enfermar. Entonces, ¿quién puede acordarse de lo que ha vivido aquí en la tierra? Pues nadie. Pues eso es lo que dice aquí el Señor. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios le llenará de alegría su corazón. Hermanos, hermanas, nosotros como creyentes debemos de saber que la vanidad de las riquezas, el concepto central del libro de Eclesiastés, solamente nos llama la atención no buscar la felicidad o la satisfacción aquí en la tierra por la acumulación de bienes materiales, sino más de lo contrario, aprender, vivir con gratitud, con contentamiento, con lo que Dios nos da aquí, y servir a Dios en esa condición el tiempo con esto que vivir aquí, hermanos. Amén. Para algunos será muchos años, para algunos poco, pero lo con esto que viviremos sirviendo al Señor. Sí.
2. Ya que el dinero no da la felicidad, más al contrario, trae preocupaciones. Además, ya hemos dicho que el dinero no acompaña simplemente en la vida, pero en la muerte se queda ahí. Ya no sabremos qué será de nuestro dinero, de nuestro tesoro, de nuestra riqueza. No nos enteraremos porque estaremos muertos. Número 3. No hay jerarquías de valor. El rico y el pobre, el poderoso, el débil son igualmente valiosos para Dios y enfrentan el mismo destino. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Último, y nosotros como creyentes sabemos que las riquezas todas pertenecen a Dios y los hijos de Dios debemos de disfrutar de ello con gratitud, con contentamiento y con una vida sencilla que agrade y adore a Dios. Amén. Yo sé que nuestra carne no nos ayuda en todo lo que hemos dicho, pero tenemos un desafío y una lucha que tenemos que hacer, porque esa es nuestra meta, amados hermanos. Amén. Sí. Porque yo estoy consciente, hermanos, de que en esta vida la parte más difícil es el dinero. Y quien no lo considera así, a lo mejor no está diciendo todo lo correcto, pero el dinero necesitamos para comer, para vestir, para pagar donde vivimos. Entonces el dinero es todo. Y cuando el dinero no está en nuestra posición, nos trae preocupación y tristeza. Amén. Esto es así. Ahora, nuestra contraposición a lo que hemos aprendido esta tarde es que nosotros debemos de depender de Dios. Amén. Y la promesa es que Dios no nos dejará sin pan un día. Vamos a confiar en ello y vamos a vivir en este propósito. Amén. Vamos a ponernos de pie y decir: gracias, Señor. Amado Padre, gracias esta tarde. Hemos hablado, Señor, de tu palabra en nuestro corazón. Tú nos hablaste, Señor, de la vanidad de las riquezas. El dinero, la riqueza son temporales. Nos acompañan muchas veces, Señor, para nuestro tropiezo y para nuestro mal en este mundo. Pero, Padre, con la bendición que tú nos das, Señor, ayúdanos a ser buenos mayordomos, que podamos administrar correctamente, disfrutando de nuestro trabajo, de lo mucho y de lo poco que tú nos bendices. Señor, gracias por esta gran verdad que tú nos has enseñado, y conforta nuestras vidas y nuestros corazones, y bendiza cada vida de mis hermanos que esta tarde han asistido a este culto. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.